Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo desde la ciudad de... un saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Karina Bendaño y voy a tener el gusto de estar con ustedes el día de hoy en este Facebook Live que está siendo apoyado y patrocinado por CID Espacio Profesores, que como todos ustedes saben es un espacio diseñado con una cantidad infinita de recursos para las materias del diploma y obviamente en español. Es una página que está hecha con recursos por personas que somos o talleristas o somos examinadores para alguna de las asignaturas del IB y bueno, somos hispanohablantes y pensado justamente para profesores que igualmente son hispanohablantes. Y bueno, pues hoy tenemos nuestro primer Facebook Live. Estoy muy emocionada de estar arrancando el día de hoy. Y bueno, nuevamente quisiera dar la bienvenida, buenos días a quienes nos están viendo en Latinoamérica. Por ahí yo tenía registros de que había gente de México, de Ecuador, de Perú. Un gusto tenerlos a todos ustedes y quienes nos están viendo desde el otro lado del océano, allá en España. Bueno, pues muy bonitas ya tardes hasta allá. Ya tenemos aquí varios que están conectados. Saludos desde Ecuador. Bienvenidos sean todos. Vamos a poner algunas, pues no reglas, pero sí algunas cuestiones de etiqueta para que podamos funcionar mucho más eficientemente en este Facebook Live. Primero, obviamente no podemos tener una interacción hablada entre nosotros, más bien yo soy la que estaré hablando, pero va a haber momentos en los que yo les voy a pedir que interactúen conmigo a través del chat, por favor. Entonces, conforme se los vaya pidiendo, por favor, vayamos interactuando en este chat. Yo voy a ir viendo todos estos mensajes. Ya ve por ahí una compatriota mexicana que está conectada. ¿Qué tal? Muchísimos saludos a Madrid. Qué gusto que nos estén acompañando. Pues bien, vamos a comenzar ya. Y decíamos, bueno, vamos a hablar de las claves de la evaluación interna. Esta evaluación interna que realmente es un elemento fundamental para la calificación que van a tener nuestros alumnos en gestión empresarial. Bien, primero les voy a pedir que rápidamente me pongan en el chat qué nivel dan. ¿Dan nivel medio o dan nivel superior? Nada más pónganme NS o NM. ¿En qué nivel estamos impartiendo la materia? Mientras ustedes me lo escriben, recordemos que la diferencia entre uno y otro, bueno, pues básicamente son el número de horas. Nivel superior tiene más horas que el nivel medio, 240 versus 150, la cantidad de temas y la profundidad con la que los temas se van a estudiar. Ya me contestan por ahí, Yajaira la ve en nivel superior. Alguien también de Ecuador me parece que todo el mundo lo ve en nivel superior. Gaby nos dice que tanto en nivel superior como nivel medio. Catherine nos dice que en nivel superior. Entonces, si les parece bien, pues vamos a comenzar por nivel superior. Parece que la democracia jaló. Entonces vamos a empezar a hablar de nivel superior, pero no significa que no vamos a hablar de nivel medio. Vamos a hablar introducción primeramente de lo que es esta evaluación interna. ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a la evaluación interna a nivel superior? Pues hablamos de un promedio de 30 horas. Esto va a representar el 25% de la calificación que tenga nuestro alumno. Es un trabajo que se debe de hacer de forma individual. Se tiene que realizar de alguna temática que tengamos en nuestra guía. Y recomendación bien importante, que sea una empresa que sea de fácil acceso para el alumno. A veces de repente quisiéramos que utilicen los alumnos una empresa muy grande como alguna transnacional, pero va a ser más complicado que el alumno tenga acceso a esta empresa y que le vayan a dar información. Entonces, no nos compliquemos, puede ser la tintorería de la esquina, la tiendita del abuelito, el pequeño supercito de algún tío. No tiene que ser algo complicado. Algo bien importante, ¿cómo debemos de plantear el título? Ahí les va el tip. ¿Cómo se plantea el título de esta evaluación interna? Reglas importantes. Es una pregunta. Siempre es una pregunta de investigación. ¿Qué debe de tener incluida esta pregunta? 3 elementos fundamentales. La problemática. ¿A qué problemática se está enfrentando esa empresa? ¿Qué es lo que queremos resolver? La empresa, obviamente. Y una posible
solución. Por ejemplo, voy a lanzar una pregunta. ¿Sería viable que la empresa XYZ implementara el telemarketing para incrementar sus ventas? ¿Qué tengo ahí? 3 elementos. Una problemática. Las ventas están bajas, buscan incrementarlas, y hay una solución, vamos a meter el telemarketing, y estoy diciendo la empresa en particular. Ojo, esta pregunta tiene que ser acotada, no puede ser ni tan grande que abarcar a todo el mundo, pero tampoco puede ser tan chiquitita que ni siquiera nos dé tiempo para abarcar el número de palabras máximas que podemos tener. ¿Cómo está conformado nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto está conformado por 2 elementos. Un elemento que se habla o se redacta en futuro y un elemento que se redacta en pasado. El futuro es la propuesta de investigación, lo que yo voy a hacer, cómo voy a hacer ese trabajo. Y el pasado, pues es el cuerpo del trabajo propiamente, es decir, qué fue lo que hice en ese trabajo. Hago una pausa hasta aquí y les pido que si va quedando todo claro, me regalen una manita ahí desde sus emoticones, o si hay alguna duda, este es el momento de escribírmela hasta este momento, por favor. Saludos a Ecuador, también por ahí veía que se conectó ya alguien de Argentina, y en cuanto vi Argentina, lo primero que me pasó por la cabeza fueron alfajores, qué rico. Bueno, ya veo ahí manitas, entonces esto significa que va quedando claro. Perfecto, entonces vamos a seguir. Ahora, decíamos, lo que conforma nuestro proyecto de investigación son 2 cosas, propuesta de investigación en futuro y lo que es el trabajo en sí en el pasado. Bien. ¿Qué hay dentro de la propuesta de investigación? Varios elementos. Elemento número 1, pregunta de investigación. Elemento número 2, las razones para hacer el estudio. Ojo, son las razones que derivan de un tema empresarial. No es, pues es que me lo dejaron de tarea, pues no me quedó de otra. No, la razón empresarial para lanzarse a hacer esta investigación. 3, el área del programa, es decir, ¿qué área va a tocar esta investigación de nuestra guía? Algún tema de mercadotecnia, algún tema de finanzas, de recursos humanos. Siguiente, metodología. ¿Cómo voy a hacer este trabajo? ¿De dónde voy a obtener información primaria? ¿De dónde voy a obtener mi información secundaria? Importantísimo. Para este proyecto necesitamos sí o sí de información o de investigación primaria, fundamental. Siguiente, plan de acción, una calendarización. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿En qué momento voy a entrevistar? ¿En qué momento voy a hacer encuestas? ¿En qué momento voy a hacer cualquier cosa? Es una gráfica de Gantt. Dificultades previstas. ¿A qué me puedo enfrentar al hacer esta investigación? Ojo, no son dificultades de tengo muchas cosas que hacer, tengo mucha tarea. No. Son dificultades derivadas de la propia investigación. Por ejemplo, que no se pueda tener acceso a los estados financieros del cierre del ejercicio porque todavía no se cierra el ejercicio y se van a consultar los anteriores. Ese puede ser una dificultad. Otra dificultad podría ser que cierta información de la empresa sea tan confidencial que no sea posible proporcionarla. Y finalmente, el número de palabras. El número de palabras solamente de esta propuesta de investigación. Nuevamente, la propuesta de investigación está redactada en futuro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es mi plan. Déjenme llamarlo de esta manera, yo siempre se los explico así a mis alumnos. La propuesta de investigación son mis planes de las vacaciones. Voy a ir a tal lugar, me voy a ir en tal vuelo, voy a ir a tales restaurantes, voy a hacer, pero todavía no hago nada. Cuando ya regresé del viaje, entonces cuento, fui aquí, fui allá, compré esto. Exactamente lo mismo es como vamos a dividir este trabajo. Entonces, esta primera parte que hemos visto es el futuro, es decir, mi propuesta de investigación. Vámonos al pasado, que es el cuerpo del trabajo. ¿Qué debe de incluir? Una página de título, un resumen, índice, la introducción, metodología, resultados, análisis, conclusiones, recomendaciones, fuentes consultadas y apéndices. Vamos a entrar a platicar de cada una de estas. Bueno, primero vamos a empezar con la página del título. ¿Qué es esa página de título? Pues como su nombre lo dice, el título como tal. Simplemente la pregunta de investigación. Ahí también vamos a indicar el número de palabras que tiene este trabajo, sin contar
sin contar la propuesta de investigación. Después, nuestro resumen. ¿Qué elementos debe de llevar el resumen? Primero, pregunta de investigación. 2. ¿Qué se hizo y cómo se hizo? Por ejemplo, hice una entrevista tal día al director de la empresa, hice un focus group con tales clientes de tales características, hice entrevistas a algunos empleados, etc. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo se hizo? Tercer elemento del resumen, conclusión. ¿A qué llegué? La conclusión es responder la pregunta de investigación. Y en términos generales, la respuesta a la pregunta es sí, no, ¿por qué? Y recomendaciones. ¿Qué recomiendo derivado de la investigación que yo estoy haciendo? Y finalmente, el número de palabras de este resumen. Fíjense, ya van varios números de palabras que dijimos. Dijimos número de palabras de propuesta de investigación, número de palabras totales del trabajo y número de palabras del resumen. Más adelante vamos a hablar de cuáles son los máximos para cada uno de estos elementos. Bien, vamos a continuar. Siguiente elemento del cuerpo de trabajo, introducción. La introducción es fundamental porque le va a dar al lector, es decir, al examinador, el panorama general de la empresa, a qué se dedica esa empresa y cuál es la problemática que se va a estudiar. Recuerden que quien va a calificar este trabajo es un examinador que no necesariamente está en el mismo país que nosotros. Por tanto, para nosotros como examinadores es fundamental conocer la información de esa empresa. Déjenme platicarles que varias veces me ha tocado calificar evaluaciones internas de Ecuador y antes de que yo fuera a Ecuador la primera vez, yo encontraba mucho que repetían una empresa, mi comisariato. No saben la duda que me generaba que era mi comisariato. Así que lo primero que yo hice al llegar a Ecuador fue ir a mi comisariato, ¿no? Ya descubrí que era lo vi de primera mano. Esa es una empresa grande que yo busqué en internet y fácilmente la pude encontrar. Pero si hablamos de empresas pequeñitas, es importante que el examinador tenga estos antecedentes de la empresa. A qué se dedica, dónde está ubicada, cuáles son los productos que vende y cuáles son los antecedentes de la problemática. Siguiente elemento, metodología. La metodología es qué se hizo y cómo se hizo. Hace rato hablábamos de una metodología, pero que iba en la propuesta de investigación. Ahí yo digo qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Pero en la metodología digo qué hice y cómo lo hice. ¿Por qué? Porque en el camino pude haber cambiado. Entonces, si cambié algunas cosas, bueno, pues entonces tengo que identificar que yo primero había dicho que iba a hacer una entrevista al director general de la empresa o al dueño de la empresa y bueno, resulta que después no fue pertinente o tuve que agregar una entrevista más. Y eso lo voy a poner ya en esta metodología. La siguiente parte ya es mucho más rica, que son los resultados y los hallazgos, es decir, qué información está encontrando el alumno. ¿De dónde va a obtener información? Pues puede obtener información de algunos elementos fundamentales que me parece que siempre deben estar presentes. Primero, una entrevista. ¿Qué es esa entrevista? Bueno, pues normalmente esa entrevista es al dueño de la empresa, al gerente de la empresa, quien nos va a poder ayudar a identificar cuáles son las problemáticas que tiene esa empresa en particular. Después podemos tener o entrevistas o encuestas. Podemos entrevistar a empleados y cuando hablamos más bien de clientes, pues más bien estaríamos pensando en encuestas, ¿no? De manera que sean cerradas y sean mucho más fácil de manipular, para que se puedan manipular inclusive en gráficas. Entonces esto es muy importante. También podemos hacer focus groups, ¿no? Podríamos juntar clientes, podríamos juntar empleados y obtener información directamente en ese focus group. Y otra cosa importante que tendríamos que tener es alguna cotización. Si yo estoy indicando que estoy planteando una solución a cierta problemática, invariablemente eso va a tener una implicación monetaria. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Tenemos que cuantificar en dinero cuánto es eso, porque también será muy importante poder definir si eso va a tener un retorno o no para la empresa, porque si no tiene un retorno, bueno, posiblemente no sea viable el hacerlo.
El siguiente apartado es el análisis, es el más rico, es el que más puntaje le va a dar al alumno. ¿Cómo tenemos que hacer este análisis? Bueno, el análisis, al igual que un término de instrucción, implica ventajas y desventajas, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo de esa implementación de la que yo estoy hablando. Tiene que ser un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Es decir, si estamos hablando de algo cuantitativo y cualitativo, no nada más es decir que esto es muy conveniente porque le va a servir al cliente, porque va a estar más satisfecho. No, hay que hacerlo cuantitativo. ¿Cuánto cuesta y cuánto me va a regresar? Siempre tiene que ser en esas dos líneas. ¿Y para esto de qué me voy a apoyar? Pues de herramientas y de teorías de la gestión empresarial. ¿Qué puedo utilizar? Pues puedo utilizar un valor presente neto, puedo utilizar un flujo de caja, a lo mejor un estado de resultados pronosticado, con un pronóstico obviamente de ventas, y también puedo utilizar otras herramientas. Y generalmente lo que utilizan los chicos es un FODA, pero no nada más hay FODA, tenemos PEST, tenemos un BCG. Entonces, echemos mano de todas las herramientas de las cuales podemos tener, pero considerando que tengamos un equilibrio entre algo cuantitativo y algo cualitativo. ¿Qué más tiene mi trabajo? El siguiente apartado, el cuerpo del trabajo. La conclusión dentro de este cuerpo de trabajo, que ya decía yo, es sí o no y por qué. Tengo que responder la pregunta de investigación. Esto es fundamental. Siempre debo de responder a esta pregunta de investigación. Recordemos la que yo planteaba hace un rato. Decía, bueno, ¿debería la empresa XYZ implementar un programa de telemarketing para incrementar sus ventas? Pues la respuesta es sí lo debe de implementar por estas razones o no lo debe de implementar por estas razones. Y después haré las recomendaciones pertinentes. Las recomendaciones, déjenme llamarlo así, lo divido como en dos grandes grupos, los que derivan de la propia pregunta. O sea, sí se debe de implementar este equipo de telemarketing, cuántas personas, cuánto les voy a pagar, en qué horarios va a funcionar. Esas derivan de la pregunta. Y es importante que todos nuestros trabajos incluyan una recomendación que sea ampliar el presente estudio por las limitantes que ésta tenga. Todos los trabajos que hagan nuestros alumnos tienen limitantes. ¿Por qué tienen limitantes? Bueno, pues de entrada porque toman una muestra pequeña y eso hace que sea algo mucho más limitativo, ¿no? Entre más pequeña es nuestra muestra, pues el margen de error es muchísimo mayor. Y bueno, también por la propia preparación que los chicos tienen. Siguiente apartado de nuestro trabajo, fuentes consultadas. ¿De dónde puede obtener información nuestro alumno? De libros, de revistas, de materiales de la empresa. Pero algo importante, todas las fuentes consultadas, no nada más es hacer una lista de 10 libros, de 20 libros, de los libros que se me ocurran, tienen que estar citados dentro del cuerpo del trabajo, porque si no, la realidad es que pareciera que nada más el alumno se puso a hacer una lista de trabajo, de libros, dijo, todos estos libros coinciden con gestión empresarial y ¡pum!, simplemente los pongo. No, tienen que estar dentro de este trabajo. Otro elemento que puede estar o no presente son los apéndices. Y los apéndices deben de estar si es que son pertinentes. Si no son pertinentes no hay que ponerlos. Los examinadores no estamos obligados a leer los apéndices. Entonces, no puede ser un apéndice que tenga información relevante, porque si no lo lee el examinador, pues evidentemente el alumno puede perder puntos. ¿Qué debe de ser ese apéndice? Información que amplíe lo presentado en el trabajo, pero que no limite la comprensión del mismo trabajo. ¿Qué podríamos tener en un apéndice, por ejemplo? Pues a lo mejor puede estar toda la entrevista completa que yo le hice al dueño de la empresa. Y lo pongo simplemente como una referencia, pero la carnita, lo sustancial de esa entrevista lo tengo dentro del cuerpo del trabajo. Y también es muy importante que se vayan referenciando estos apéndices dentro de la estructura del trabajo, de manera que el examinador se vea obligado a irse hacia el apéndice, ¿no? Normalmente si yo leo un trabajo y me referencian al apéndice, bueno, me genera la curiosidad y me voy a ir hacia allá. Pero si yo termino de leer todo un trabajo y hasta el final me encuentro el apéndice que ni siquiera entiendo con qué tiene relación, es muy posible que nos lo brinquemos. Ahora sí, vamos a hablar de número de palabras. ¿Cuántas son las palabras permitidas? 500 para la propuesta de investigación, 200 para el resumen y 2000 para el cuerpo de trabajo. Es decir,
Si sumáramos todas, estamos hablando de que este trabajo viene siendo de unas 2.700 palabras. Algo importante, ¿2001 es más de 2.000? Sí, pues no hay que pasarnos. 500 en propuesta de investigación, 200 en resumen y 2.000 en el cuerpo del trabajo. Pero hay cosas que no cuentan. ¿Qué cosas no van a contar? Los apéndices, el índice, las gráficas, las fuentes consultadas, las notas al pie de página o los cuadros. Nada más que no vayamos a hacer trampa. De repente para los alumnos es muy fácil. Toman todo un texto, lo ponen en un cuadro y dicen, listo, Miss, ya está en un cuadro, ya no cuenta. No, sí cuenta. ¿Cuándo es cuando no cuenta? Cuando ponemos un cuadro, pero solamente ponemos bullets, lo más importante. Pero si queremos meter todo un texto en un cuadro, bueno, ahí sí el examinador cuando lo vea va a decir, bueno, esto por supuesto que sí está contando. Y recuerden algo importante, los examinadores no estamos obligados a leer lo que exceda de esas 2.000 palabras, así que tratemos de que nuestros alumnos manejen adecuadamente este número de palabras. ¿Cómo puedo preparar a mis alumnos para que elaboren este proyecto de investigación? Les recomiendo yo 4 pasos fundamentales. 1, primero hay que elaborar la propuesta de investigación. No podemos empezar por otra cosa. Primero hay que hacer la propuesta de investigación. Ya que tenemos la propuesta de investigación, hay que salir a buscar información. Y a lo mejor tengo que buscar información, insisto, en libros, en revistas, en publicaciones de la empresa, a través de entrevistas. Y a lo mejor ahí necesito regresarme y tengo que cambiar. A lo mejor la pregunta planteada no era la correcta y tengo que replantear esa pregunta. No cambiar necesariamente la investigación, solamente replantear la pregunta. Ya que tengo la información, ya que tengo mis resultados, tengo que analizarlos. Y ya que los analicé, tengo que llegar a una conclusión o a una recomendación. Pero algo muy importante aquí, compañeros profesores, es que todo esto, déjenme llamarlo así, vaya en la misma línea. Déjenme poner un ejemplo. Vamos a suponer que el día de hoy estuviéramos definiendo, bueno, sería difícil el día de hoy porque estamos todos en cuarentena, pero si no estuviéramos en cuarentena, hoy podríamos plantear una pregunta y una pregunta que fuera ¿a dónde vamos a desayunar? En el caso de nuestros amigos de España, ellos ya están pensando en a dónde van a ir a cenar. Pero bueno, ¿a dónde vamos a ir a desayunar? Si esa fuera la pregunta, pues tendríamos que buscar información, es decir, resultados de restaurantes cercanos a nuestras posibilidades. Y me refiero a nuestras posibilidades, tanto posibilidades económicas como posibilidades de desplazamiento, de que podamos ir a desayunar. Entonces, a lo mejor de ahí yo tomo en cuenta 2 o 3 restaurantes en los que yo puedo ir caminando y voy a tomar información. ¿Cuánto cuesta? ¿Tengo que hacer reservación? ¿No tengo que hacer la reservación? ¿Puedo llegar en auto? ¿Tienen estacionamiento? ¿Cuál es el servicio? Etcétera. Ya que lo tengo, voy a analizar de esas opciones que tuve de restaurantes y veo, bueno, ¿cuál me conviene más? Bueno, este es más barato, pero dan un peor servicio. Este es más caro, pero me dan un muchísimo mejor servicio. Aquí me conocen, acá no me conocen, etcétera, etcétera. Y ya que hice el análisis, concluyo. Digo, ok, sí, voy a ir a desayunar al restaurante X. Pero mi conclusión deriva de los resultados que yo analicé. No puedo concluir algo que yo no analicé. Voy a poner el ejemplo de 2 restaurantes aquí en México. Vips, que creo que también hay en España, Vips y Tox. Si yo analicé Vips y Tox, pues ¿cuál tiene que ser mi conclusión? Pues o voy a Vips o voy a Tox. No puedo concluir y decir, perfecto, me voy a ir a comer a McDonald's. ¿Por qué? Porque mi pregunta era, ¿a dónde voy a desayunar? Entonces, mi respuesta tiene que ir en función a lo que yo estoy preguntando y a lo que estoy analizando. Entonces, tengamos cuidado en eso porque de pronto para los alumnos es muy fácil hacer este cambio y presentan un resultado, analizan otra cosa que nada que ver y luego concluyen algo que tampoco tiene nada que ver. Entonces, si no está en el mismo orden de ideas, pues esto les va a afectar bastante su puntaje. Bien, estamos ya por terminar esta parte. Recuerden que esta es una probadita, pero ojo, en espacio, profesores, sí van a encontrar una cantidad de información enorme, no nada más sobre evaluación interna, sino de todos los elementos de cada asignatura. ¿Cómo puedo preparar a mis alumnos a hacer esta evaluación interna? Ahí les va una recomendación. Si tenemos 2 años, es decir, 4 semestres para el programa de diploma, pues una opción puede ser en ese primer año de diploma, pensemos en el tercer semestre, podemos dejarles que hagan un proyecto de investigación.
pero algo muy sencillo, no tanto enfocado en el fondo, sino en la forma, que ubiquen muy bien los elementos que tiene que tener este proyecto y que vayan desarrollándolo, pero poniendo más énfasis en la forma, no tanto en el fondo. En el cuarto semestre les podemos volver a dejar a que hagan otro proyecto y, ¿por qué no?, se los podemos dejar en equipo. Ojo, este no es el que se va a mandar para el IB, es una preparación previa, nada más. No me estoy contradiciendo ni quiero ir en contra de lo que dice la guía, pero la guía dice que el trabajo que se envía para evaluación, pero yo internamente puedo poner a mis alumnos a que trabajen en equipo para que compartan ideas, para que entre ellos se puedan apoyar, pero no es el trabajo final. Y después, ya cuando estén en quinto, bueno, entonces sí desarrollamos el proyecto final, que es el que se mandará a calificar al IB. De esta manera yo tuve un año previo en el que el alumno tuvo contacto de manera individual, mucho más enfocado en temas de fondo. Después hizo un trabajo colaborativo, donde ya no nada más dimos el fondo, sino también la forma, y entonces ya los preparé para que lleguen a un quinto semestre y hagan el trabajo final. Bien, hago una pausa en este momento antes de pasar a nivel medio y ahora sí, abro el espacio. Si tienen preguntas, este es el momento de escribirlas en el chat. Preguntas con relación a esto que tiene que ver con la evaluación interna nivel superior. Bueno, y wow, no me había dado cuenta, ya somos 143 que estamos conectados aquí en vivo. Muchísimas gracias por estar siguiendo la transmisión. Migdalia, qué gusto saludarte. Dice Migdalia que si me parece bien que apliquen esto a pequeñas empresas. Sí, Migdalia, mi recomendación personal es sí, utilicemos pequeñas empresas. Es dos razones importantes. Es mucho más fácil obtener la información y dos, también a esa pequeña empresa le va a servir mucho más la propuesta que pueda hacer a un alumno, que si nos vamos a una transnacional, pues una transnacional puede contratar una cantidad enorme de consultores para resolverles cualquier situación, pero la tienda de la esquina, una pequeña papelería, pues con los conocimientos que ya tiene el alumno les puede ayudar mucho más a poder resolver alguna problemática. Así que sí, mi recomendación es esa. Saludos a todos. Me encanta ver tanta gente de Ecuador, ya tiene mucho que no voy, extraño estar por allá. Soledad nos pregunta si el video se queda grabado. Sí, Soledad, una vez que terminamos esta sesión en vivo, se queda ya grabado el video en la página de Espacio CID Profesores, a la que espero que ya les hayan dado le hayan dado me gusta para que estén muy al pendiente de todo lo que publiquemos. Nada que agradecer a Alfa Migdalia, un gusto. La Tacunga, tan bonito por allá, qué bonito. Sí, Adri, quedará grabado, no te preocupes. Saludos nuevamente allá a Ecuador, a la Unidad Educativa del Milenio Sigchos. Ok, ¿alguna otra pregunta que quieran lanzar? ¿Se puede ver la repetición? Sí, la repetición se va a poder ver, el video se quedará grabado en nuestra página. Me preguntan que si puedo decir cuántos son el número de palabras que debe de tener. Claro que sí, va de nuevo el número de palabras. Recordemos que son 3 los apartados que van a tener número de palabras. Primero, el primero que tiene número de palabras es la propuesta de investigación. Máximo puede tener 500. El resumen, 200. El cuerpo del trabajo, 2000. Me pregunta Carolina, ¿puede la pregunta ser una relación a la posibilidad de expansión de una empresa hacia otro país? La pregunta en realidad no hay un límite, más bien, más que eso, yo te regresaría a la pregunta en el sentido de, ¿va a tener el alumno acceso a la información? Si el alumno puede tener acceso a la información, adelante, podemos hacer esa pregunta de investigación. ¿Cuántos métodos o diagramas? No alcancé a ver la pregunta, perdón, llegaron más y ya no la alcancé a ver, me están llegando muchas y no me da tiempo de ver todas. ¿Es posible comenzar el proyecto antes del segundo año? Sí es posible. El tema es simplemente que recordemos que el trabajo se tiene que hacer, este proyecto, sobre alguna temática de la guía. Entonces, si hacemos el trabajo muy al inicio, pues no van a haber visto los alumnos todos los temas. Entonces, mi recomendación es hacer el trabajo definitivo, el que ya se va a mandar a evaluar, en el primer semestre del segundo año, ¿no? Para que ya hayan tenido por lo menos un año de haber estudiado toda una serie de contenidos temáticos.
Esa sería mi recomendación. Y en el año previo, que vayan practicando, ¿no? En el primer año, en el primer semestre, pues realmente ha sido poquito lo que han visto los alumnos, pero es un buen momento para empezar a practicar. Berito me pregunta, si me voy a enfocar a marketing, en un tema de implementación de servicio de domicilio, ¿qué herramientas me recomendarías utilizar? Bueno, tenemos varias herramientas en marketing, pero puede ser desde un BCG, una matriz Ansoff, también puede ser aplicable un PEST, definitivamente un tema de un pronóstico de ventas y un estado de resultados pronosticado. ¿Qué otra pregunta tengo por aquí? ¿Cuántas herramientas se recomienda analizar? No hay un número de herramientas ni mínimas ni máximas que deba o pueda utilizar el alumno, pero pues por lo menos, y es lo que yo les digo siempre a mis alumnos, al menos tienen que tener una herramienta cuantitativa y una cualitativa. Ya teniendo eso por delante, la verdad es que se van dando cuenta que a veces necesitan más. Dice, Santiago pregunta, tal vez bibliografía que nos pueda reforzar este aspecto. Bueno, la bibliografía dependerá muchísimo, obviamente, de la temática que esté hablando el alumno. Mi recomendación es que siempre la bibliografía sea especializada del tema, es decir, si van a hablar de mercadotecnia, que consulten libros especializados de mercadotecnia o de finanzas o de recursos humanos, que no nos quedemos con el típico libro de Oxford o el de Cambridge que trae nada más el resumen de los temas, ¿no? Hay que irnos a la bibliografía especializada. Dice César Pila, dentro del documento a ser enviado, ¿cuál es la estructura de este? Bueno, la estructura de este la mencionamos ya al inicio de esta sesión y básicamente son dos grandes elementos que conforman este proyecto. La propuesta de investigación y el cuerpo del trabajo. Si tu pregunta se refiere al cuerpo del trabajo, bueno, lo que debe de incluir es página de título, resumen, índice, introducción, metodología, resultados, análisis, conclusiones, recomendaciones, fuentes consultadas y apéndice. Milka comenta, ¿el trabajo se manda con comentarios del profesor en el propio trabajo o sin comentarios? Bueno, hoy en día el trabajo se envía de manera electrónica. Antes era mucho más sencillo porque uno podría hacer a lo mejor algún tipo de comentario. Bien, déjenme ver si veo alguna otra pregunta. Saludos a Josué desde Quito. José nos pregunta si son válidas las entrevistas online. Sí, por supuesto, incluso hasta entrevistas vía telefónicas sin ningún problema. Incluso hay alumnos que llegan a hacer encuestas, no de manera presencial, sino a través de alguna herramienta como Question Pro o como la de Google. Entonces también es válido. Saludos, el número de palabras que usted dijo sumaría 2.700. Sí, tienes toda la razón, eso fue, pero ojo, no se acumulan. No significa que como me sobraron algunas palabras en la propuesta de investigación, las voy a utilizar en el cuerpo del trabajo, Aquí no aplica. El criterio de reflexión, ¿cómo se valora? Mafra, me parece que te estás confundiendo con la monografía. Donde se evalúa el tema de la reflexión es en la monografía. Bien. Vamos a cerrar entonces esta parte, vamos bien con el tiempo, sí, de hecho ya nos pasamos 5 minutos, pero bueno, vamos a cerrar esta parte y vamos a pasar rápidamente ahora a la evaluación interna, pero de nivel medio. ¿Cuáles son las características fundamentales de esta? Bueno, esta nos incluye en promedio unas 15 horas. Esto implica menos tiempo en este trabajo. Ahora, este trabajo es importante que estas 15 horas se vayan trabajando dentro del mismo salón de clases. No son 15 horas donde el alumno va a trabajar solito. No, nosotros también tenemos que estar apoyando. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo que va a hacer el alumno es un comentario escrito sobre una problemática
de alguna empresa o de algún grupo de empresas, y para esto se va a basar en un mínimo de 3 documentos y en un máximo de 5 documentos, es decir, en información secundaria, diferencia importante con nivel superior. Aquí lo que vamos a tener es que nos vamos a basar en información secundaria. Bien, después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el alumno tendría que seleccionar una problemática o una temática, un problema real que esté nuevamente relacionado, pero con la guía de este nivel medio. Decía yo al inicio, bueno, estos documentos, que está basado en una información secundaria, se tienen que adjuntar. Y si estos documentos fueran en otro idioma, bueno, habrá que traducirlos. Eso es algo muy importante. Y también importante es que sean documentos vigentes, es decir, que no vayan a tener una antigüedad de más de 3 años, porque si no, pues el trabajo que haga el alumno no tendrá un valor adecuado, ¿no? Si yo hoy en día estuviera tomando una decisión, por ejemplo, de comprarme un auto con base en los precios que se publicaron en el 2015, pues seguramente voy a tomar una decisión errada. ¿Por qué? Porque esos precios ya no son los adecuados. Si estos documentos de apoyo no se tuvieran digitalizados, bueno, habrá que digitalizarlos, puede ser simplemente a través de un escaneo, que sea por favor de buena calidad, de manera que los pueda leer el examinador, ¿no? Y obviamente, como estamos basándonos en documentos, es súper importante que estén estos definidos y estén citados en nuestra bibliografía. ¿Cómo debemos de rotular estos documentos de apoyo? Como documento de apoyo 1, documento de apoyo 2, documento de apoyo 3, de manera que de esa forma el examinador pueda ir siguiendo hacia hacia esos apéndices. ¿Qué tipo de documentos de apoyo puede utilizar el alumno? Bueno, algo importante es que sean de diferentes de diferentes fuentes o de diferentes autores, para que pueda haber diferentes perspectivas. Si solamente nos basamos en documentación que ha generado la propia empresa, pues la visión va a ser evidentemente muy parcial. Entonces podemos tener algún documento que haya publicado la industria, alguno que haya publicado una empresa, uno que haya publicado, por ejemplo, una consultora. ¿Cuántas palabras puede tener este comentario escrito? 1500, pero estas 1500, ojo, no cuenta los documentos de apoyo. Estos documentos de apoyo son adicionales. ¿Qué es lo que no cuenta en estas 1500 palabras? Los agradecimientos, que por cierto es un tema opcional, no es algo obligatorio. El índice, los cuadros, los datos estadísticos, lo mismo que había dicho en nivel superior, los diagramas, algunos cálculos que se hayan hecho, las citas bibliográficas y la propia bibliografía. Bien, denme un segundito, se me pasmó mi computadora. Ahí está ya. Bien, recomendaciones importantes para hacer este comentario escrito. Si bien no es obligatorio, pero sí vale la pena que también los alumnos planteen un cronograma, es decir, cómo van a ir elaborando este comentario escrito, donde puedan ir marcando los tiempos, cuánto van a dedicarle, a quién van a tener que consultar, qué tipos de documentos van a ver, de manera que pueda tener el alumno un plan a seguir para poder elaborar esto. Si bien el profesor es la guía del alumno, es bien importante que como profesores no caigamos en 3 tentaciones importantes. 1, darle los documentos de apoyo al alumno. Hay que irle ayudando para que encuentre estos documentos, pero no somos nosotros quienes les vamos a dar estos documentos de apoyo. 2, tampoco les vamos a dar la pregunta de investigación, el título. ¿Por qué? Porque también podemos caer en esa tentación. Y 3, tampoco debemos dejar que el alumno vaya avanzando en algún trabajo que no vaya a ser adecuado para nuestra asignatura. No pasa tanto en el comentario escrito, pasa más en el proyecto de investigación, donde el alumno se puede llegar a confundir con la monografía. Son dos cosas de evaluación muy distintas, pero sí de pronto hay proyectos de investigación que parecen monografías o monografías que parecen proyectos de investigación, pero son 2 elementos totalmente separados. Algo también importante es que el profesor debe de autorizar la pregunta antes de que el alumno empiece a trabajar. ¿Para qué?
pues para que no vaya a trabajar de balde y que también le vaya validando estos documentos de apoyo, de manera que estemos seguros de que son los adecuados tanto en vigencia como la pertinencia hacia el tema que va a investigar el alumno. Recordemos que nosotros nada más vamos a leer un borrador. No les vamos a estar revisando el trabajo de manera constante, y si detectamos errores importantes en cuestiones como faltas de ortografía, cuestiones de sintaxis, bueno, hay que darle la orientación al alumno, pero no caer en la tentación de tratar de darle al alumno ya la solución a esto. ¿Qué debería de hacer el alumno para seleccionar el tema? Muy similar que en nivel superior, bueno, que sea un tema que al alumno le interese, que le apasione, que le llame la atención y que también tenga acceso a la información, porque puede ser un tema que le encante, pero si no existe la información pertinente, bueno, pues entonces no valdría la pena hacer el trabajo sobre esa temática. Bien. Después, ya que tenemos la pregunta, pues vámonos a ir a la parte de seleccionar documentos. Y ya dijimos 2 elementos fundamentales de estos documentos, que sean pertinentes y obviamente también que tengan la vigencia adecuada. Tipos de fuentes. Aquí lo fundamental es la información secundaria. Sí podemos llegar a tener investigación primaria si es que no se encuentra en una investigación secundaria o si se requiere solamente para un tema de aclaración. Pero lo más importante en esta parte del comentario escrito es la investigación secundaria. Ahora, ¿qué tipo de investigación o qué tipo de documentos podría necesitar el alumno? Dependerá de lo que esté estudiando, pero pueden ser cuestiones como, por ejemplo, visión de la empresa, artículos de periódico, estados financieros de las empresas, informes de los auditores, planes de negocios, información de la bolsa o alguna investigación de mercado, por simplemente mencionar algunas, pero insisto, tendrá que ser muy de acuerdo a la investigación que el alumno esté planteando. Bien, nuevamente, al igual que lo habíamos visto en el nivel superior, la pregunta tiene que estar planteada en futuro, de manera que podamos tener un análisis y podamos obviamente debatir la información que estemos obteniendo. ¿Cuáles son los elementos que tiene este comentario escrito en nivel superior? Primero, la portada, ¿no?, que viene siendo la página de título que habíamos mencionado en nivel superior. Un índice. Algo importante del índice es que vaya coincidiendo obviamente la numeración que marca la hoja del índice con la hoja propiamente del trabajo. Ahora, estos trabajos son pequeños y más el de comentario escrito tiene muchas menos palabras. Por lo mismo, no es importante poner tantos párrafos o tantas secciones, dentro del índice. Con que pongamos en el índice los elementos fundamentales que debe de contener el trabajo es más que suficiente. ¿Cuáles son esos elementos? El cuerpo o el desarrollo, las conclusiones, los documentos de apoyo, la bibliografía y los anexos. Como pueden ver, este es un trabajo más pequeño. ¿Por qué? Porque tiene muchas menos palabras. Bien. Déjenme ver si no me está faltando nada. Déjenme hacer un checklist rápido de lo que estoy viendo. Algo importante, tengo aquí una lista de herramientas que los alumnos pudieran utilizar. Ojo, no son las únicas. No nada más tenemos PEST y FODA. Tenemos ANSOF, BCG, punto de equilibrio, análisis de índices financieros, flujos de caja, el BAN, periodo de recuperación, estados financieros proyectados, varianzas, encuestas, teorías de motivación, investigaciones de mercado. Entonces, tenemos muchísima información, muchísimas herramientas que podríamos utilizar para poder lanzar este trabajo. Bien, con esto estaríamos terminando. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya nos pasamos un ratito, pero bueno, parece ser que seguimos aquí todos muy interesados. Bien, voy a abrir entonces ahora el tema de preguntas y me dicen por ahí, ¿el título va en pregunta? Sí, es correcto, va en pregunta.
Y nuevamente importante es que la pregunta no debiera de ser una pregunta confusa, ¿no? Porque si no también el alumno se va a confundir. Tiene que ser una pregunta lo más clara posible. Nos podría pasar un modelo del comentario interno de nivel medio. No, por políticas del IB esto no está permitido. Podemos tener acceso a este tipo de materiales de 3 formas. 1, con la asistencia a los talleres oficiales del IB. 2, existen y están publicados en MyIB, de ahí los puedes obtener. O 3, a través de la compra de los mismos. Pregunta Verónica, ¿las directrices son para la evaluación de noviembre? Sí, es la guía que tenemos vigente. Todo lo que yo acabo de decir es lo que viene plasmado en nuestra guía de gestión empresarial, tal cual. ¿Alguna otra pregunta? No, parece que no. Bueno, pues entonces, pues por mi parte ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos minutos. Sé que es un espacio muy pequeñito, pero bueno, realmente esto no, la idea de hoy no se busca ni sustituir la información que está en nuestros documentos oficiales, ni de los talleres, ni de la información que nos comparte Espacio CID Profesores. Es simplemente déjenme llamarlo así, un aperitivo, una botanita de toda la información enorme que podemos tener. Entonces, mi recomendación, por favor, consulten los materiales oficiales del IB. Esto lo podrán encontrar en MyIB. 2, también acérquense a Espacio Profesores CID va a estar haciendo de manera constante webinars y van a encontrar mucha información en su página. Entonces, busquen información con ellos para que puedan suscribirse a esta página y van a tener acceso a webinars, a presentaciones, a materiales y a muchísima información que les va a poder ayudar muchísimo a su labor docente. Muchas gracias, Ricardo. Un placer poder apoyarles. Lo que tiene que ver con información específica de qué va a pasar en el tema de la cuarentena, con temas de evaluación, eso es algo que se tiene que ver directamente con el IB, por favor. Saludos a Córdoba, allá en Argentina. Si puedo repetir la página, claro, la página donde hay materiales para docentes, MyIB, que es la del IB, y obviamente Espacio Profesores, CID, Espacio Profesores, donde pueden suscribirse y encontrarán una cantidad enorme de información de la materia de gestión empresarial. De hecho, por ahí se está ahorita ya publicando dentro de los mensajes. Gracias, Jimena, al contrario, un gusto poder haber estado con ustedes un ratito compartiendo esta cuarentena desde nuestras respectivas casas. Gracias, Soledad, un gusto haber participado con ustedes y pues gracias a Espacio Profesores CID por darme la oportunidad de este espacio, por abrir su página de Facebook para poder compartir con ya más de 130 personas que estuvieron en algún momento conectadas. Me parece que fuimos casi 150. Muchas gracias, Elena. Me da gusto que les haya servido la información. Gracias, Germania. Gracias, Gabriela, un gusto desde Buenos Aires. Leonor, qué gusto que estés conectada. Déjenme aprovechar. Leonor Álvarez es coautora junto conmigo en todos los materiales que están de gestión empresarial para Espacio Profesores, así que es mi cómplice, pero no pudo estar con nosotros porque andaba en clases. Saludos allá a Valencia, a España, qué bonito saber de allá. Venezuela, qué gusto que nos hayan acompañado desde Venezuela. Suena bien unas arepas para el almuerzo. Pues muchísimas gracias. Me despido, les mando un abrazo a la distancia desde la Ciudad de México y espero que nos podamos ver pronto y estén muy atentos, por favor, a las publicaciones de Facebook de Espacio CID Profesores para que puedan participar en más actividades. Hasta luego, cuídense mucho.